Por el amor de Dios, tengo un cuarto de hora hablando y no me estaban oyendo. Ay, Dios mío. Ay, bueno, profesor. Ay, pobrecito profesor, yo decía, Ay, concha, Dios le hay mucho santo, no, no, silencio. Dios cuento, Mira, profesor. No Tan se bonito lo que dio. estaba diciendo, chico. No, qué dolor me da. Bueno, supongo que se habrá grabado, ¿no? Bueno, mi vida, profesor, porque aquí de mi lado no escuché absolutamente nada de usted. Hubo un silencio sepulcral. Lo único que escuchaba era el ventilador de mi computadora. Bueno, Pensé que estábamos resulta, esperando más estudiantes. resulta que le quité el volumen porque me quería soplar la nariz y luego no lo volvió a poner. Ay, qué lástima. Ojalá que se haya grabado, que lo dudo. Ah, estaba diciendo algo así como, ya está, no me acuerdo. Ah, acababa de decir, fue el momento en que me di cuenta de que no estaban oyéndome. Eh, ay, acababa de decir que eso que estaba diciendo me recordaba dos ejemplos. Y uno era una novela de García Márquez titulada La hojarasca. Me acordé por lo que dice López de la perspectiva de ese otro libro que escribió Meyers después de Crepúsculo, y que cuenta las cosas desde la visión del protagonista masculino. Me acordé de la hojarasca porque la hojarasca está dividida en tres partes, ¿no? Que en realidad es la misma historia contada tres veces. La hojarasca narra, quiero recordar que narra un velorio, ¿no? Se murió alguien y está el pueblo entero reunido en la casa del muerto. La familia llorando y la gente ahí. eh, bueno, en Margarita contarían chistes, ¿no? Y tomarían ron así como si no se fuera, como si se fuera a acabar el ron al día siguiente. No sé qué hacen en Colombia, no recuerdo qué hacían en esta novela. Bueno, el asunto es que están todos en el velorio. Y entonces la primera parte, no recuerdo quién la cuenta, pero digamos que, oye, tengo que leer eso otra vez porque no puede ser que no me acuerde. Eh, digamos que la primera parte la cuenta la esposa del muerto. Entonces ahí cuentan las lamentaciones que ella hace porque se murió su marido y lo que le va a pasar ahora y cómo voy yo ahora a vivir y cómo voy a criar a mi hijo sin su padre, etcétera. Y la siguiente parte la cuenta el niño. Entonces todo lo que uno se imagina que puede pasar por la mente y el corazón de un niño cuyo padre se muere, ¿no? Cuyo padre que lo ama y lo cuida, se muere. Y la tercera parte, en la tercera parte, el narrador es el muerto. Bueno, cada quien va contando las cosas, la misma historia, pero ya vieron las cosas en las que se fija la mujer, las cosas en las que se fija el niño y ahora la misma historia, pero resaltando las cosas en las que se fija el muerto, que está muerto ahí, pero está contando la historia. Tiene que ser una perspectiva absolutamente diferente la que tiene el muerto. Los otros dos por lo menos tienen en común que están vivos. Eh, y bueno, es una lástima grandísima que no me acuerde cómo fue que yo llegué a estos dos ejemplos, porque yo les estaba hablando hacía rato. Eh, y por más que me esfuerce, seguro que no lo voy a recordar. Bueno, seguro que sí, pero no en este instante. Si se grabó, bueno, lo oiremos. Yo verdaderamente creo que no se debe haber grabado. Ah, a ver, chicas, ¿qué más me dicen? Me acordé mientras hablaba en silencio que yo quería comenzar hoy la clase, la reunión, yo no sé si esto es una clase, eh, mostrándoles, quizá compartiendo con ustedes el cuento ese que les conté del carrusel. Incluso podía leérselo. Eh, y bueno, las cosas fueron por otro lado, ¿no? Como suele suceder con la realidad y con la ficción. La ficción también se independiza de su creador. Lo más que uno oye a cada rato son comentarios de autores, entrevistas con autores, incluso cartas o textos que escriben los autores acerca de cómo escriben.
y que dicen, bueno, sí, yo creé este personaje para la novela tal, pero llega un momento, cuando a medida que iba avanzando la historia, avanzando la escritura, en que este personaje se emancipó de mí. Y entonces ya no decía él lo que yo le ordenaba que dijera, sino que él me decía a mí lo que quería decir. Y yo no hacía más que ponerlo en el papel, ¿no? Ese personaje se independizó pronto y terminó haciendo cosas que yo no tenía pensadas para él. Eso pasa todos los días. Los autores dicen eso todos los días. Porque una vez que el autor ha conformado completamente y juiciosamente su personaje en su mente, bueno, la idea de ese personaje, esa concepción, eh, si es coherente, terminará indicándole al propio autor. Es en realidad la concepción la que lo hace, no el personaje. Esa misma concepción terminará indicándole al autor cómo es razonable que ese personaje actúe si es de esta y aquella forma. Si el personaje ha sido fabricado, bien fabricado psicológicamente, entonces, aunque el autor no se dé cuenta, va a terminar diciendo cosas que él no planeaba decir, porque eso que dice es lo que combina con la configuración psicológica del personaje. Eh, bueno, así son las clases también. Uno planea, uno planifica, ¿no? Pero, y puede ser que siga su plan, el esquema que produjo para esta y aquella clase. Pero siempre llega un momento en que la cosa se va hacia otro lado. Con el solo hecho de que un estudiante haga una pregunta, ya la cosa eh, se empieza a dirigir por un camino que no es exactamente el camino que planificó el profesor. Y eso pasó en esta clase al principio. A veces pasa más adelante. Se Empieza, descarriló el tren y ni siquiera salió de de la estación. exactamente. Es más, exactamente, ni siquiera salió de la estación, porque antes de que comenzáramos, ya yo había comenzado en el chat a mencionar palabras solo con O, lo cual me quitó la idea de leerles el cuento de Ribeiro, El Carrusel, y me dirigió hacia León Gieco, que no es, que no es escritor, es cantante, bueno, es compositor también. Y entonces comenzamos con eso, y me parece buenísimo, ¿no? Pero mire, me cambió los planes. A ver, ¿qué más tienen por ahí, chicas? Em, Sí, por ahora estoy en la misma posición que Claudia. No tengo más dudas por los momentos. ¿Que Claudia dijo eso? Ah, sí, lo dijo, aquí está en el chat. Muy bien. Bueno, entonces podemos chismear. A ver, les voy a leer algún parrafito, los primeros dos o tres de El Carrusel. Ah, lo vamos a compartir. Si esto me deja compartir, que ahora ya yo no sé dónde está el documento. Y este que tengo aquí abierto no es el que tiene que ser. Ay, Dios mío, está feo, está malo. Y esto se está grabando. Tampoco estoy diciendo nada feo, nada malo. Em, Debe ser este. Sí, este es. El Carrusel, de Julio Ramón Ribeiro. El primer día que llegué a Frankfurt, tomé un hotel cerca de la estación del ferrocarril. Dejé mi equipaje y salí a dar una vuelta, sin plano ni plan preciso. Nada es más agradable que recorrer un poco a la aventura una ciudad que no conocemos, sin saber cuáles son sus calles céntricas, sus monumentos, sus costumbres. Todo para nosotros es una sorpresa. Fue así como descubrí que Frankfurt tenía un río y un barrio viejo, atestado de soldados, prostitutas y bares donde servían vino de manzana. En uno de esos bares me encontré con un hombre maduro que bebía una cerveza en un jarro descomunal. En Alemania siempre es así. Además, mm, me vio acodarme en el mostrador, perdón, no dice además, dice apenas me vio acodarme en el mostrador, me hizo una seña para que me acercara. Usted es extranjero, me dijo.
y las leyes de la hospitalidad son sagradas. Me permite que lo invite a una cerveza. Solo en ese momento me di cuenta de que el hombre tenía un guante de cuero en la mano izquierda que parecía utilizar con cierta torpeza. Acepté su invitación, pero elegí no una cerveza, sino un vino de manzana, y al poco rato charlábamos en francés, idioma que hablaba con fluidez, pues, según me dijo, había estado prisionero en Francia durante la última guerra. Como yo mirara con cierta aprehensión su mano enguantada, el señor me dijo, debajo de este guante llevo una mano mecánica muy fea a la vista, por eso la cubro cuando salgo. No fue durante la guerra cuando la perdí, fue en circunstancias aún más dramáticas. En esa época yo era joven, más o menos de su edad, inquieto, indisciplinado, curioso, y me aburría en mi ciudad natal. Un día le pedí a mi padre una suma de dinero con el pretexto de montar una pequeña librería, pero lo que hice en realidad fue irme de Frankfurt. Empecé por cruzar los Alpes rumbo a Italia. Los alemanes, usted sabe, sentimos una atracción indomable por Italia y los países mediterráneos desde la época de Goethe. En la época de Goethe y en la época de Cervantes. Esto me recordó a Cervantes. Cervantes, cuando era joven, bueno, y supongo que de viejo también todavía, ¿no? Un poco, al menos. Tenía como una obsesión con Italia. Usted quiere ser militar, tiene que ir a Italia. Usted quiere ser poeta, vaya a Italia. Usted quiere recorrer el mundo, con Italia es suficiente. Usted quiere ver arte, Italia. Usted quiere ver el mar, Italia. Usted quiere tener novia, Italia. Lo que usted quiera, Italia. Cervantes se lo pasó su juventud con esa obsesión por Italia. Y parece que a Goethe también, y a los escritores románticos, ¿no? Que Goethe estuvo bastante cerca de los inicios del romanticismo, pero vivió tanto que llegó a escribir novelas románticas. Bueno, entonces, los alemanes, usted sabe, sentimos una atracción indomable por Italia y los países mediterráneos desde la época de Goethe. La primera escala la hice en Génova. Allí busqué una pensión cerca del puerto y resolví instalarme en ella unos días. Me gustaba el puerto, las callecitas estrechas y sinuosas, con tabernas donde se bebe ese exquisito vino Barolo. Eh, fue en uno de esos paseos que conocí a una muchacha. Se dieron cuenta de que ya este viejo que encuentra este hombre en el bar es el nuevo narrador de la historia. Ya no es el protagonista que está contando, ahora está contando este señor. Ahora se encontró una muchacha. Se llamaba Clara, perdón, se llamaba Carla, y era hija de un tendero. Carla me atrajo desde el comienzo porque era muy frágil y parecía sufrir una enfermedad incurable. Yo iba a su tienda varias veces al día, pero como cada vez que lo hacía tenía que comprar algo, comencé a llenarme de provisiones que en realidad no necesitaba. De ese modo, a la semana, no había cruzado una palabra con ella, pero mi cuarto de la pensión estaba lleno de quesos, salchichones, pizzas, cajas de espaguetis. Los quesos especialmente comenzaron a descomponerse, al punto que la dueña de la pensión penetró un día a mi cuarto y me dijo, comprendo, señor, que forme usted un stock de alimentos en provisión de épocas sombrías, pero nadie sabe en este mundo lo que puede pasar mañana. Pero, ¿por qué no compra más bien conservas, que son por definición bienes que se conservan? Usted me hace recordar, ya miren que la señora está hablando y dice, usted me hace recordar a mi tío Nicolás, que fue marino y náufrago en unas islas situadas en el Pacífico Sur. Solo él y un amigo lograron salvarse. Como eran buenos nadadores, llegaron a una costa rocosa y descubrieron una isla desierta. Ya yo quiero llegar al final de esta historia que empezó a contar la señora, que es la tercera narradora que tenemos en este cuento. El primer día vagaron por la playa buscando qué comer, pero como no encontraron nada, decidieron regresar nadando hasta el barco que había encallado en un arrecife a unas millas de la costa. Todos los días hacían ese viaje, en perfecto estilo mariposa y sacando de las bodegas latas con galletas, jamones, frutas,
lo que encontraban y regresaban a comer en la playa. Un día que estaban satisfaciendo su hambre, vieron aparecer un hombre en lo alto de las cimas rocosas. Llevaba barba y estaba vestido como un vagabundo. Al verlo, se acercaron a ellos y después de cambiar las primeras palabras, se enteraron de que era un francés que vivía allí desde hacía 4 años, en la más completa soledad. Soy un náufrago, les dijo, como a mi juicio, como a mi juicio parecen ustedes serlo, sino una persona que, perdón, qué mal leo. El señor dijo, no soy un náufrago, les dijo, como a mi juicio parecen serlo ustedes, sino una persona que ha escogido la vida de los náufragos. Yo era un hombre que me encantaba, que me encontraba en una buena situación en París. Vivía en una casa burguesa de 5 piezas con vista imbatible y estaba casado con una mujer excelente. Cuarto narrador. Los fines de semana íbamos con nuestros 3 hijos fuera de París y hacíamos camping. En verano íbamos a la Casa Azul o a España, perdón, a la Costa Azul o a España. Mi negocio de venta de bienes inmuebles me daba una renta interesante. En realidad no tenía por qué quejarme de nada. Una noche, sin embargo, salí a la calle después de cenar para comprar cigarrillos y como el tiempo era espléndido, decidí dar una vuelta por el Sena. Caminé un rato por los malecones hasta que llegué, sin darme cuenta, al Pont Neuf, el Puente Nuevo. Recordé entonces que por allí, en el quai de Grands Augustin, le quai de Grands Augustin, el muelle de los grandes agustinos, o el, no importa, había tenido un pequeño departamento en mis tiempos de estudiante. Al mirar hacia el edificio donde antaño viví, distinguí la luz prendida justo en mi ventana, en mi vieja ventana, y me entró un deseo irreprimible de ver el cuarto en el que pasé tantos años difíciles. Subí los 7 pisos y toqué la puerta. Esto es muy extraño, que en París haya un edificio de 7 pisos. Normalmente son 5. Subí los 7 pisos y toqué la puerta. Me recibió un muchacho muy pálido, que ya tiene pinta de que se va a convertir en el quinto narrador de este cuento, en 2 páginas. Me recibió un muchacho muy pálido, en mangas de camisa, que se había levantado de una mesita donde había una máquina de escribir con un papel en el rodillo. Yo le expliqué para qué había venido y él, con una rara amabilidad, claro, francés, me dijo que podía pasar y sentarme un momento. Acababa yo de arrellanarme en el único y desvencijado sillón, respirando ese ambiente de estudiante pobre o de artista en agraz, cuando la puerta se abrió de par en par y penetró un hombre de color a quien mis convicciones políticas impiden llamar negro y que tenía una herida en la mejilla, como si hubiera sido víctima de un navajazo. Bernard, tienes que ayudarme, le dijo el joven, sin tomar en consideración mi presencia. Acabo de hacer algo terrible. Es por esta maldita Monique. ¿Te acuerdas? La del restaurante de self-service. Ayer fui a esperarla a la salida de su trabajo, a eso de las 11 de la noche, hora ideal para el deleite amoroso, como dice el más grande poeta vivo, Leopoldo Sedar Senghor, presidente de Senegal, país en el que me honro haber nacido. Como de costumbre, empezamos a caminar hacia la casa, pero a mitad de trayecto, cuando la iba a besar, se dieron cuenta de que ya el muchacho está contando, ya le quitó la voz al narrador anterior. Cuando la iba a besar, me rechazó y me pidió que entráramos en un café, pues quería hacerme una confidencia. Entramos cuando estábamos al lado del bar llamado La Romance, entramos a beber un trago. En La Romance había unos músicos sudamericanos que tocaban un cha-cha-cha, un bla bla bla, un la la la, qué sé yo. Yo le pregunté si quería bailar y ella me dijo que prefería estar sentada. Yo sospechaba que alguna grave tribulación la atormentaba, pues permanecía silenciosa. Al fin se puso a llorar. Menos mal que la música era atronadora y nadie se percató de lo que pasaba. Como yo le pregunté qué sucedía, Monique me dijo, es por mi hermano. Tú sabes que él es medio loco, era Orozco.
Ay, Tú salud, profesor. ay, gracias. Ya tengo la garganta seca, se me acabó el café. Eh, es por mi hermano, tú sabes que él es medio loco, más bien medio vago. Hace un tiempo conoció a una muchacha española que se llamaba Socorro y es de muy buena familia. Ella estudia en la Alianza Francesa y vive en un lindo departamento en la Rue du Sena, en la calle del Sena. No sé qué cuentos le ha metido, pero la chica cree que es hijo de un riquísimo industrial. A veces él dice que se va a Londres por un negocio y lo único que hace es irse al bar de la esquina y la llama de por ahí por teléfono diciendo que está en Londres. La chica está enamorada de él. Cuando le pregunta por el carro o por su carro, ay, ahora la narradora es esta muchacha. Ah, cuando le pregunta por su carro, dice que está en el taller de reparaciones. Un día fue a la casa de Socorro muy temprano y la encontró todavía en pijama. Pierre, que es, que es muy emprendedor, se sentó en su cama y comenzó a hacerle este tipo de proposiciones que se llaman obscenas, que ella rechazaba con gestos mudos y elocuentes, señalándole la sala de baño. Pierre entendió al fin que alguien se hallaba en ese lugar y se precipitó furioso hacia su puerta, mientras Socorro trataba de contener. Un hombre surgió en ese momento del baño con una llave inglesa en la mano. Perdone, me dijo, pero nunca he visto un desperfecto semejante. El caño el caño no está obstruido. Las empacaduras están en buen estado y las tuercas no se han rodado, debe ser, pero dice robado. Las tuercas no se han rodado, pero el agua no pasa. Yo me pregunto qué podrá hacer y diría que han cortado el agua del todo en el barro si es que el caño del lavatorio no funciona normalmente. Lavatorio es lo que llaman en Perú, y este autor es peruano, es lo que llaman en Perú el lavamanos. Aunque tal vez, y esto habría que confirmarlo, se trata de un corte localizado en algún punto de las tuberías del inmueble que priva solo de agua al caño de la bañera. Esos casos son raros, pero no imposibles, pues el mes pasado que estuve arreglando una instalación en una residencia de la Avenue Foch, donde una familia vietnamita, ay Dios mío, ya cambiamos de narrador otra vez, creo que este es el séptimo, descubrí que la tubería llevaba el agua que llevaba el agua a la ducha había sido criminalmente bloqueada mediante un torniquete. Se trataba de un trabajo bien hecho, uh, obra seguramente de un profesional. Y yo me perdía en suposiciones cuando la propietaria de la casa, Madame Nguyen, al ver mi perplejidad, se acercó a mí con aire misterioso. ¿Y tiene usted una sospecha? No vacile en decírmela, dijo la señora. Pues desde hace meses en esta casa suceden cosas extrañas. Usted sabrá que nosotros somos originarios de Saigón, de donde vinimos a París hace 3 años a causa de la guerra. Allá tenemos unas plantaciones, octava narradora de la historia, y una fábrica de caramelos. El día que decidimos partir, después de la caída de Diem, el dictador, ¿se acuerdan, verdad? Mi marido fue a la oficina a arreglar todos sus asuntos y dejarnos en manos de un administrador. Pero cuando salió del inmueble y regresaba a casa, se produjo una explosión en un bar cercano. Mi marido se precipitó hacia el lugar del accidente, pues había muchos heridos que esperaban auxilio, y él había sido enfermero en su juventud. En la vereda, o sea, la acera, había un sargento norteamericano que tenía una herida en el pecho y plañía reclamando auxilio. Mi marido lo tomó de ambas manos y trató de levantarlo, pero el sargento parecía encontrarse en muy mal estado, ya que no atinaba a pararse. Todo sucedió tan rápido, dijo. Yo había entrado en el bar con Jerry y Donald, solo para tomar un aperitivo antes de ir a comer a la guarnición. Estábamos sentados en la mesa. Este es el noveno narrador. Ahora el soldado es el que está hablando y está contando. Estábamos sentados en la mesa que da a la puerta de la terraza. Jerry quería un whisky, Donald un dry martini y yo una cerveza de lata. El mozo vietnamita no puso muy buena cara ante este pedido tan disímil y entonces Jerry pidió un oporto, Donald un jerez y yo un gin con gin. Um, como el mozo manifestó su descontento con un gesto oriental, Jerry y yo nos pusimos de acuerdo acerca del oporto, pero Donald insistió en pedir su jerez.
El mozo, más satisfecho esta vez, se alejó, pero Jerry cambió de parecer y cuando el mozo ya hacía el pedido, gritó que quería un bourbon con hierro. El mozo repitió otra vez su descontento, esta vez con un gesto occidental. Entonces Donald le preguntó si nosotros no pagábamos nuestro consumo y si ese no era un lugar público y si nosotros no peleábamos por librar a su país de los comunistas y si no teníamos derecho a ser tratados con consideración. Como el mozo no respondía y Donald elevaba cada vez más la voz, vino el patrón del establecimiento para ver qué pasaba y escuchó atentamente las quejas que le expusimos. Vuestras quejas son perfectamente justificadas, nos dijo, pero tal vez ha habido un error en la forma de plantearlas. Hay un principio elemental en las relaciones sociales que consiste en formular cualquier reclamo no ante los subalternos mediante propósitos destemplados, sino ante las autoridades máximas y ciñéndose a las leyes de la cortesía. Si ante el primer signo de que el mozo estaba descontento por el pedido disímil, ustedes hubieran recurrido a mí, yo le habría ordenado servirlos en el momento, en consideración a todos los argumentos por ustedes expuestos. Pero también desconozco que ustedes son extranjeros, perdón, pero también reconozco que ustedes son extranjeros y deben tener otras costumbres y que el mozo está aquí para servir y debe acordarse de ese otro principio según el cual los clientes tienen siempre la razón. En consecuencia, estoy en un dilema y no puedo tomar una determinación precipitada. Ustedes serán servidos sin duda y, y por el mismo mozo que ha originado este incidente, pero hay que resolver antes qué cosa es lo que les servirá. Si lo que ustedes pidieron en primer término, en segundo término, en tercer término o en cuarto término o en un eventual quinto término que pueda surgir. Ya en época de la ocupación francesa se me planteó un caso semejante y yo estaba a punto de darle solución. Décimo narrador, ya este señor va a contar una historia. Y yo estaba a punto de darle solución salomónica y noten que invoco una expresión que no tiene nada que ver con nuestra cultura, si es que el capitán Dupuy no socavara mis cavilaciones con una intervención exabrupta. Razonador oriental, me dijo, no va usted a darle lecciones de lógica a un descendiente de Descartes. Mis compañeros de armas y yo sabemos lo que queremos y recusamos de antemano toda solución que no se acoja a las normas de la claridad y de la distinción. En el Liceo Luis el Grande aprendimos de memoria Fedra de Racine. Desde que usamos los pantalones cortos y antes del bachillerato pensábamos como Pascal, pero nada con la cabeza, pero más con la cabeza que con el corazón. Nuestro profesor de filosofía, René Dumoulin, a pesar de que usaba levita, era un hombre moderno y liberal, que nos hacía leer a los enciclopedistas y una tarde nos explicó las razones por las cuales los franceses tienen siempre la razón. Me acuerdo, al reanudarse las clases de septiembre, cuando todos veníamos aún con el espíritu vacante y vacacional. El profesor Dumoulin empezó a explicarnos el mecanismo de asociaciones mentales. Este es el 11º narrador de la historia, preparando nuestra atención con atinados ejemplos e inolvidables juegos de palabras cuando alguien desde el fondo de la sala le arrojó un preservativo enfundado en un trozo de chorizo español. El culpable de este incidente fue, según algunos testigos de dudosa buena fe, un estudiante marroquí que fue conducido de inmediato hasta la oficina del director. Se ha comportado usted como un salvaje, le dijo el director, y merecería como sanción el ser borrado en nuestra lista de alumnos. Pero no lo haré, pues nuestro país es la patria de todos los ciudadanos del mundo, en especial de los que proceden de naciones en vías de desarrollo, y no es justo que aquí, donde nació Voltaire y vivió Carlos Marx, seamos rigurosos con un ejemplar oscuro que no tiene de las regiones, que nos viene de las regiones de Mahoma y el Fez, FEZ. Pero de todos modos le vamos a aplicar una sanción que le será provechosa y de la cual se acordará toda su vida. El general Ney, durante la campaña de Italia, descubrió
una vez a uno de sus subalternos robándose un pedazo de jamón en la cantina del batallón. Una nueva historia, la duodécima que aparece en este cuento. Un soldado se estaba robando un pedazo de jamón. Lejos de hacerle pasar por la corte marcial, lo llamó a su tienda y pronunció ante él una de las más memorables requisitorias contra la indisciplina que se conoce en el mundo occidental. Yo debería leérsela a usted, pero resulta que la única copia que tenía de ella desapareció de mi escritorio en circunstancias por demás oscuras. Coloqué entonces a mi familia, convoqué entonces a mi familia, la sometí a un severo interrogatorio y para sorpresa mía tomó la palabra mi hija menor para decirme: tengo una pista acerca de quién puede ser el posible autor de este hurto insensato, doblemente grave, pues se ha sustraído un documento que condena la sustracción. Pero debo reconocer que se trata solo de indicios y que solo deben ser verificados a la luz de la teoría de la prueba estipulada por el derecho penal. Menos mal que es la hija menor. Nuestro hermano Jean-Louis viene a casa a estudiar con dos amigos, François y Gustave, Francisco y Gustavo, a los que se suma a veces un sujeto procedente de un país exótico llamado Argentina y que es conocido con el nombre de Pibe Lanús. Los he espiado varias veces cuando se reúnen en el escritorio para preparar sus cursos de bachillerato. Jean-Louis es generalmente el que lee los textos por aprender con una voz en la que adivino ya un futuro profesor intratable y sus compañeros lo escuchan haciéndole de vez en cuando objeciones de forma y de fondo. Ya conté a esta narradora como la número 13 del cuento. Debo reconocer que el pibe Lanius es sumamente perspicaz y casi imposible que no advierta los sofismas que plagan nuestros textos de estudio. Es así que la última vez observó que el profesor Lévi-Strauss incurría en un error cuando decía que solo había tres formas de cocinar: lo crudo, lo cocido y lo frito. El pibe, invocando su forma inédita de cocer los alimentos, que era mediante piedras calentadas previamente al fuego, perdón, el pibe, invocando su experiencia en culturas lejanas, declaró que en un país andino se conocía una forma inédita de cocer los alimentos que era mediante piedras calentadas previamente al fuego. Sí, eso es en Perú. No solamente se ponen sobre las piedras calentadas, que ya no está el fuego ahí, sino que están calientes las piedras. No solo eso, sino que entierran eso, lo ponen debajo de la tierra varios días. Gustave dijo entonces que se trataba de un horno rudimentario, pero el pibe Lanús rechazó esta observación. Caramba, ¿por dónde vamos? Ya tengo la sensación de que ustedes deben estar dormidas. No, estoy volviendo a sacar la pero- cuenta de cuántas voces va a decir. Sí, tal cual. Bueno, pero ya falta solo una página. Una cosa es un horno rudimentario y otra cosa es un horno industrial, dijo Lanús. Bueno, creo que es Lanús quien lo dice. Así como una cosa es un palanquín y otra un automóvil con motor de explosión. No creo que yo la identificara del resultado, que yo la, no creo que, no creo yo que la identidad del resultado signifique que los medios para conseguirlo sean los mismos. Así, una persona puede morir de una puñalada o de una infección de la sangre originada por la bacteria colocada en su café por un cocinero japonés. De eso no se puede colegir que el puñal y la bacteria sean la misma cosa. Aunque también cabe suponer que en el puñal puede haber alguna bacteria y que ésta sea la que origina la muerte y no la puñalada. Pero esto no pasa de ser una hipótesis inverificable. En la estancia de mi abuelo Salvatore, que queda en la provincia de Córdoba, había un mayordomo yugoslavo llamado Pilik. Ya Lanús se acaba de convertir en el 14º narrador de este cuento. Ese hombre perdió un pie durante la ocupación alemana, pero jamás pudo saber si la explosión que le cercenó su extremidad andante fue la granada lanzada por los resistentes contra los invasores o un obús tirado por los invasores contra los resistentes. Pilik no era ni resistente ni invasor y, según nos contó,
La escaramuza lo sorprendió cuando ordeñaba una vaca suiza. Cuando empezó el tiroteo, se metió debajo de la vaca, pero esta, a diferencia de los carneros polifémicos, no lo libró de una explosión. La vaca perdió sus 4 extremidades y Pilik solo una. Pilik decidió que un artefacto explosivo era un artefacto explosivo y que a él le daba lo mismo que fuera un obús o una granada. Pero la solución de este enigma se la dio el médico que lo atendió. Pilik le dijo, Pilik le dijo el médico, usted razona como un hombre afectado por un grave trauma que ha ensombrecido su espíritu. Yo he atendido desde el comienzo de las hostilidades a centenares de víctimas y conozco perfectamente mi oficio. Usted no ha sido herido ni por una granada ni por un obús de cañón, sino por una ráfaga de ametralladora pesada. Lo que le habría que determinar es que, no, lo que habría que determinar es de qué campo provino el disparo. Eso es ya un problema arduo, pues no hemos encontrado fragmentos de proyectil. De todos modos, le garantizo que usted podrá caminar y vagar por sus ocupaciones eh, cotidianas, aunque apoyándose no sobre la planta del pie, sino, perdón, no sobre la planta del pie, que ya no existe, sino sobre su tobillo. Es una cuestión de costumbre.